Bueno, pues empezamos esta sesión del curso de Derechos Sociales 2023 del Observatori DESCA, una sesión pues centrada en la cuestión de la vivienda que hemos titulado El derecho a la vivienda en disputa. Bueno, yo soy Guille y soy técnico de vivienda del Observatori DESC, y aquí está mi compañero Alfredo, que también es técnico de vivienda del Observatori DESC, que ambos tenemos formación en cuestiones urbanas y de vivienda, y también participamos en movimientos sociales por el derecho a la vivienda, que es un espacio de formación muy importante para nosotros también, para explicaros todo lo que hoy os vamos a compartir. El objetivo de la sesión de hoy, bueno, antes preparamos con Alfredo un poco la sesión y os vamos a pasar la presentación donde hay datos que podéis usar, algunos links para consultar cosas. También os hemos pasado algunos materiales que a lo mejor habéis consultado, pero bueno, los tres objetivos de esta sesión serían, bueno, en primer lugar, identificar las cuestiones clave de la disputa que existe en torno al derecho a la vivienda. Cuál es el modelo actual de vivienda que tenemos, en este caso en España, en Cataluña, y cuáles son las luchas que están vivas, ¿no?, para tratar de transformar este modelo. Entonces, como segundo objetivo, profundizar en las razones estructurales o sistémicas de la situación del derecho a la vivienda en España de las dos últimas décadas y también del presente, es decir, miramos hacia atrás, pero hablamos del presente mirando hacia adelante, y también reflexionar, debatir entre todas para ver hacia dónde va esta situación y este modelo, a dónde nos lleva, a dónde nos ha llevado, pero también a dónde querríamos ir, si queremos ir a un sitio distinto porque tal vez no nos gusta donde estamos, ¿no? Un poco serían estos tres objetivos. Entonces vamos a hacer una presentación que va a ser bastante rápida, con algunas ideas clave. Bueno, eso siempre se dice cuando se empieza una sesión, pero vamos a intentar cumplirlo, porque nuestra idea sería en 50 minutos terminar esta explicación y dejar 40 minutos para hablar, para debatir, para preguntarnos algunas cosas, porque esta cuestión, el derecho, o sea, el acceso o no a una vivienda es una cuestión que nos atraviesa a todas, y pensamos que es importante poder hablar juntas al final de todo lo que de las ideas que vamos a intentar compartiros. Entonces, bueno, para empezar y abrir un poco la sesión, hemos seleccionado algunas noticias que aparecen a diario en prensa sobre el estado de la cuestión de la vivienda, ¿no?, sobre si se da cobertura o no a este derecho fundamental. Como sabéis, desde el estallido de la crisis en 2008, la crisis mundial y también la crisis inmobiliaria en España, el problema de la vivienda ha sido una cuestión, ¿no?, de plena actualidad y de gran relevancia social. Hay un debate fuerte, abierto en nuestra sociedad, y bueno, y todas, lo que hemos dicho antes, ¿no?, vivimos en primera persona esta cuestión ¿no?, de poder acceder o no, o mantener o no una vivienda que, bueno, que es un derecho básico, ¿no?, pues, para que toda persona tenga, ¿no?, pues un techo, pero no solo eso, sino una base para poder desarrollar un proyecto de vida digno, ¿no? Entonces, bueno, estos son titulares, algunos como de hace más tiempo, algunos más actuales, que seguro que bueno, podéis pensar en situaciones, ¿no?, de vuestra vida diaria donde no hay una cobertura del derecho a la vivienda. Un poco queríamos que cada una nos pusiéramos a pensar también cómo nos atraviesa esta cuestión y a nuestro entorno. Entonces, seguimos con un concepto que a nuestro modo de ver es clave, que nos ayuda a entender cuál es la situación pasada y también la actual, que es el concepto de sistema o modelo de vivienda. Pensamos que es útil este concepto porque nos permite tener una mirada amplia
de derechos, pero también con perspectiva, ¿no?, hacia el pasado, donde estamos y hacia el futuro. Además, a lo mejor hace 20 años no se podía abordar la cuestión de la vivienda con una visión local o incluso nacional, pero la realidad es que vivimos en un mundo globalizado y de un importante carácter urbano, y la cuestión de la vivienda no se puede abordar desde la escala local, regional o estatal. Es una cuestión compleja que está atravesada por dinámicas complejas de distintos niveles. Entonces, el modelo o sistema de vivienda es un concepto que nos permite entender cuál es la realidad, ¿no?, que vivimos en relación al acceso, a la cobertura del derecho a la vivienda, y el resultado de la combinación de distintos factores como el modelo político, económico, histórico y actual, el marco legal o las reglas del juego, las políticas que se han hecho, las que se hacen y las que se han hecho históricamente, las formas de acceso a la vivienda, ¿no?, que han habido a lo largo de la historia en el presente. También hay una cuestión fundamental de percepción política y social de la necesidad de acceder a una vivienda y de cómo dar cobertura a esa necesidad. Y también, y vinculado a esa percepción, pues el modelo de vivienda depende, ¿no?, de esa percepción de la población y de las luchas que se articulan en torno a la cobertura o descobertura de este derecho. Entonces, bueno, esa mirada amplia nos sirve pensamos, para abordar la cuestión de la vivienda. Entonces, empezamos con una afirmación, que es que nuestro modelo de vivienda o el modelo de vivienda dominante en Cataluña y en España no funciona. No funciona, ni ha funcionado, ni funciona, y esa afirmación la justificamos pues porque ha tenido, o sea, desde nuestro punto de vista no funciona porque ha tenido resultados claramente negativos en términos de cobertura de este derecho fundamental. Y la explicación básica y la raíz de este modelo dominante que no funciona es que el acceso a la vivienda ha estado y está mayoritariamente vinculado por el mercado. Y el acceso a la vivienda a través del mercado, esto es una afirmación que luego vamos a demostrar con datos, ¿vale? Y yo creo que, bueno, creemos que es bastante evidente, pero bueno, todas las afirmaciones se tienen que justificar, ¿no? Entonces, el acceso a la vivienda vinculado principalmente a través del mercado genera desigualdad, segregación y descobertura del derecho a la vivienda, ¿vale? Ahora vamos a profundizar en esta afirmación y en si es verdad, si no, y sus razones. Entonces, como hemos dicho, el modelo, el sistema de vivienda, la cuestión de la vivienda es compleja, ¿no? Se entrecruzan distintos niveles o escalas territoriales y de los fenómenos que atraviesan esta cuestión. Hay multitud de actores implicados, y bueno, hemos hecho este esquema como para tratar de captar esa complejidad, ¿no?, donde vemos pues lo que hemos comentado antes, las luchas por el derecho a la vivienda, las dinámicas económicas o especulativas, pues por ejemplo, cuestiones como los impactos del turismo, ¿no?, por ejemplo, bueno, en fin, vinculado a las dinámicas globales, a cuestiones medioambientales, ¿no?, y de economía financiera, acumulación de capital, dinámicas económicas globales, ¿vale? Pero sintetizándolo en una idea, la vivienda en nuestro modelo está atravesada por una tensión permanente entre su valor de uso y su valor de cambio, ¿no? Entonces, es decir, las luchas o las políticas o las posibles políticas en favor del derecho a la vivienda tienen que tratar de contrapesar una balanza que está muy desequilibrada hacia una dominancia del valor de cambio de la vivienda, ¿no? Y tienen que tratar de equilibrar la balanza de esa tensión hacia el valor de uso de la vivienda, ¿no?, que sería el valor que podría dar respuesta a este derecho fundamental para la vida de las personas. Entonces,
Vale, vamos a dar algunas ideas más sobre el sistema de vivienda, ¿vale? Lo que hemos dicho antes. Para entender nuestro sistema modelo de vivienda tenemos que mirar por el retrovisor, ¿no? Es decir, de dónde venimos y por qué explica muchas de los factores clave de la situación actual. Por ejemplo, un clásico en España. Las tenencias mayoritarias son un hecho cultural o han dependido y dependen del modelo de vivienda, ¿no? ¿Existe en España una cultura de la propiedad o las formas de acceso a la vivienda ¿no? son consecuencia del modelo dominante, ¿no? A veces oímos, ¿no? Es que como que la trayectoria vital de las personas es, ¿no? Cuando tú eres joven alquilas, pero luego quieres seguridad y tienes una tendencia natural, ¿no? a comprar una vivienda porque eso te da estabilidad. Bueno, esto, nuestra percepción es que, y los datos demuestran que si miramos hacia atrás, por ejemplo, esa supuesta cultura de la propiedad se puede desmontar fácilmente pues cuando vemos, por ejemplo, que en el 1970 en Cataluña el 50% de la población vivía de alquiler, ¿no? Y después pues pasaron cosas, se hicieron políticas, se aprobaron leyes, es decir, el modelo impulsó otro tipo de tenencias, como sería en este caso el acceso a la vivienda a través de la compra, que no directa a la propiedad, porque pues, en muchos casos, como sabéis, pues, hay un endeudamiento de por medio. Entonces vemos como, por ejemplo, las tenencias mayoritarias se invierten, ¿no? Por ejemplo, en 2001 pues, sube mucho lo que sería el acceso a la compra y cada vez más hasta 2011 la compra, es decir, con deuda pendiente, es decir, que no eres propietario, sino que le estás pagando en este caso a un banco. Y, por ejemplo, en 2019, creo que ahora ya hay datos del 2021, vemos cómo las personas que viven de alquiler vuelven a subir, ¿no? Es decir, esta cuestión va evolucionando en función de cómo van virando las políticas, ¿no? y el propio modelo de vivienda, ¿no? Hace un tiempo hicimos un informe sobre jóvenes y alquiler y, bueno, a mí me quedó grabada una pregunta, en este caso era del CIS, que le preguntaba a los jóvenes, les decía, es decir, era una pregunta trampa, ¿no? Ya era como, ¿cuál es es decir, ¿tú qué prefieres vivir? ¿De propiedad o de alquiler? Pero en la misma pregunta ya decía, ¿de propiedad con estabilidad y tal? ¿O de alquiler con inestabilidad? Claro, ¿cuál era la respuesta de los jóvenes? Pues bueno, cuando pueda, si es más estable, ¿no? Pues querré vivir de propiedad, ¿no? Pero en este informe nosotros hicimos una encuesta propia y lo que preguntábamos era, si pudieras vivir de alquiler con estabilidad, sin que te subieran los precios o tal, ¿no? O sea, si cambias la pregunta y, por ejemplo, muchos jóvenes ya automáticamente decían, pues yo querría vivir de alquiler como primera opción, ¿no? Es decir, que las formas de acceso a la vivienda están muy vinculadas al propio modelo y a las opciones que se impulsan desde este modelo. Entonces, una segunda idea, ¿no? Hace muchos años que en España hablamos de emergencia en la vivienda, crisis de la vivienda. Bueno, pero es que ya llevamos, no sé, desde 2008 hace bastantes años, ¿no? Entonces, ¿esto es una emergencia, es una crisis o tenemos un problema estructural, ¿no? Es decir, y vamos a hablar de consecuencias, ¿no? De la magnitud de las consecuencias de este modelo, ¿no? En España, desde el 2008 hasta 2021, 700.000 desahucios. 1.000.000, casi 2 millones de personas son desalojadas. ¿Esto es una crisis pasajera o tenemos un problema estructural de un modelo que claramente no funciona, ¿no? O sea, 160 desahucios al día en 2021. Es una barbaridad. Esto no es una crisis, no es un bache. Es que no funciona el modelo, ¿no? Por ejemplo, gasto de la población en vivienda en toda Europa.
España estamos los terceros del ranking. Por ejemplo, las inquilinas dedican de media un 40% de los ingresos a... No, 40% de la población perdón. paga más de 40%. Correcto. O sea, un 40% de la población destina a la vivienda más de un 40% de sus ingresos, ¿no? Estamos en el top 10 de los que más dedican a vivienda. Bueno, pues está claro que el sistema de precios que tenemos, las opciones de vivienda asequible, pues no están funcionando. Esto no es una crisis, ¿no? Seguimos con esta idea de que el problema es de raíz, ¿no? Hemos hablado de sobreesfuerzo, aquí también lo vemos, ¿no? O sea, por ejemplo, en este gráfico vemos las personas que están en situación de pobreza según el régimen de propiedad de acceso a la vivienda, ¿no? Bueno, en pobreza y en pobreza extrema, ¿no? Bueno, pues lo que vemos es que tanto en compra o en endeudamiento y en alquiler, pues hay un gran porcentaje de la población en pobreza. En cambio, en regímenes, ¿no?, a precios asequibles o en cesión gratuita, pues claro, la proporción es mucho menor. Eso es porque hay un sobreesfuerzo, una asfixia para acceder o mantener la vivienda y, claro, si os fijáis, las dos opciones, ¿no?, con más porcentaje de pobres o no, son las dos que casualmente, mayoritariamente, se accede a través de los precios y de las condiciones que marca el mercado. Entonces, al otro lado, hay actores, ¿no?, que están actuando desde el extractivismo, están sacando beneficios, o sea, hay tensiones distintas que el clásico equilibrio entre la oferta y la demanda. Aquí está pasando algunas cosas que no funcionan, ¿no? Y ese sobreesfuerzo, esa asfixia, deriva pues en pobreza energética, en mucha gente que no se alimenta como debería, problemas de salud, evidentemente expulsiones, desahucios, sinhogarismo, infravivienda, ¿no? Muchas familias que viven en viviendas que no tienen las condiciones adecuadas. Entonces, para hablar un poco del acceso a la vivienda a través de los alquileres, lo que vemos es que la evolución de los precios está desvinculada de los salarios. Aquí a la derecha tenéis una evolución de los precios de los alquileres en Cataluña, en Barcelona ciudad y en el ámbito metropolitano. Como vemos, aunque bueno, hay una curva primero y luego baja, pero en los últimos 8 años la subida es constante. Entonces, los salarios, la falta de trabajo, pero también la subida de los precios es la que explica la curva de los desahucios. Es decir, detrás de los desahucios, las causas de los desahucios son salarios bajos, precios altos y falta de disponibilidad de vivienda asequible. Un dato como muy ilustrativo sobre el mercado del alquiler: el sueldo mínimo interprofesional legal, definido legalmente en España, en 2022 era de 1.000 euros, media de alquileres en Barcelona 1.026. Es decir, con esto ya se dice rápido, ¿no?, lo que está pasando. Si os fijáis, este gráfico de aquí mide el esfuerzo que destina una unidad familiar al alquiler en relación a dos veces y medio el salario mínimo interprofesional. Lo que vemos es que los esfuerzos han ido subiendo del 2015 al 2018 y luego, la línea de abajo marca el 30%, que es como la recomendación internacional, que no se puede destinar más del 30% de los ingresos a la vivienda, ¿no? Si os fijáis, nos podemos preguntar ¿por qué baja el esfuerzo de 2018 a 2020 si los precios siguen subiendo? Pues porque han habido subidas del salario mínimo interprofesional. Es decir, eso demuestra esta relación entre los precios de los alquileres y los ingresos de las personas. Bueno, yo creo que ahí no me voy a entretener, porque todas las personas que estéis en esta sesión, que estáis viviendo de alquiler, no hace falta que os expliquemos mucho más esto. Estos son consecuencias
del modelo de vivienda dominante en España, ¿no? Y que demuestran nuestra afirmación inicial de que este modelo no funciona. Seguimos. O sea, ¿a quién afecta más el problema de la vivienda? Es un problema, como hemos visto, que afecta de forma transversal y de forma generalizada a la mayoría de la población. Es decir, las consecuencias de este modelo para la mayoría de la población es descobertura de derechos. ¿Pero a quién afecta más? Pues bueno, los datos nos demuestran que la exclusión residencial tiene rostro principalmente de mujer y de niños y niñas. Esto lo vemos, por ejemplo, hemos hecho estudios en las asambleas de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero se podía hacer de cualquier otro colectivo de vivienda, y vemos cómo las familias monomarentales formadas por madres con sus hijos o las familias con menores siempre tienen proporciones superiores a las medias de la población en general. Y este patrón se repite en las familias atendidas por el servicio de antidesahucios, en este caso del Ayuntamiento de Barcelona, o en las familias que están en lo que se llama la mesa de emergencia de Barcelona, que es como la lista de espera de las personas o las familias que necesitan una vivienda de urgencia porque están enfrentándose a un desalojo. Como veis, bueno, tenéis los datos, pero las proporciones son muy superiores a las medias. Como última idea, ¿no? Un poco en relación al modelo de vivienda y de que no estamos hablando de una crisis, sino de un problema estructural. Bueno, pues tenéis esta imagen de la izquierda, ya hemos hablado de los desalojos, ¿no? Pues una niña chica que abre la puerta y está la policía y la van a desahuciar. Es una imagen repugnante que hace mucho tiempo que estamos viendo, pero se repite a diario en nuestro territorio. Es una demostración clarísima de que el modelo tiene un fallo sistémico, ¿no? Sobre un par de ideas sobre la cuestión de los desalojos como manifestación extrema de la vulneración del derecho a la vivienda. Las personas y las familias que se enfrentan a un desahucio o que se van de la vivienda porque no pueden hacer frente a los precios de los alquileres, como hemos visto, o sea, no aparecen por generación espontánea, ¿no? Detrás de esto hay unas causas clarísimas y es más, y tampoco desaparecen al ser desalojadas, ¿no? Ni tampoco solucionaremos el problema si los desalojamos más rápido, ¿no? Que hay muchas voces que están proponiendo, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, ¿no? Con la cuestión de las ocupaciones de vivienda vacía, la solución es desalojar más rápido, ¿no? Perdone. Estas familias no van a desaparecer cuando pierden la vivienda, van a tener que buscarse otro alojamiento, ¿no? Y ligado a esta idea, ¿no? De que este problema existe y no desaparece, en todo caso se transforma. Haceros referencia, y esta imagen que tenéis a la derecha es como esta imagen se ha usado en otros tipos de conflictos y de situaciones de vulneración de derechos. Sería lo que puede ser un edificio, ¿no? con distintas caras de la vulneración del derecho a la vivienda, ¿no? De las personas que tienen que vivir sin condiciones, en vivienda precaria, en vivienda informal, ¿no? Pues tenemos vivienda no habitable, personas que viven en estructuras móviles, ¿no? Precarias, personas que se enfrentan a un desahucio o que la realojan en una pensión, que no es una vivienda digna, ¿no? Mujeres, ¿no? que sufren violencia machista, ¿no? Pero también tienen que buscar un alojamiento para tener protección. Tenemos sobreocupación, viviendas sin suministros, ¿no? Una vivienda sin suministros, ¿qué es? ¿Una vivienda o es una cueva, ¿no? Un poco, os hemos pasado en los materiales un informe que hemos hecho recientemente que se llama Las ocupaciones de vivienda, un tipo histórico de vivienda precaria, insegura e informal, que os recomendamos, y ahí usamos el concepto de vasos comunicantes, es decir, la familia que se enfrenta a un desalojo viene de otro problema de vivienda y después de enfrentarse al desalojo, muy posible, si no le damos una solución, va a ir a otro problema de vivienda, ¿no? Una familia, o sea, los desahucios de hoy son ocupaciones de vivienda mañana o personas que van a vivir, en una chabola o realquiladas sin condiciones, ¿no?
Entonces, bueno, es decir, las consecuencias, ¿no?, de este modelo en su forma más extrema, que son los desalojos, la vivienda precaria, tiene multiplicidad de caras y son vasos comunicantes, ¿no? Las personas van a pasar, si no ponemos soluciones, por distintas situaciones de vulneración del derecho a la vivienda. Entonces, ahora, después de que Guille os haya hecho una especie de análisis a fondo de lo que es el sistema de vivienda, ¿no? O sea, todos los factores que le influyen, y para tratar de situarnos en una perspectiva de derechos, y no tanto quizá economicista o mercantilista, sino que veamos si realmente van a la raíz de satisfacer un derecho. Lo que queremos entrar un poco son en algunos de los elementos que componen este sistema de vivienda, para entrar más a fondo en hechos, ¿no? En la casuística de lo que se ha ido produciendo estos años. Entonces, en términos de lo que es el parque privado de vivienda, este gran propietariado que tiene características diferentes y de los que hay muchos misterios, ¿no?, sobre qué características tienen. Lo que nosotros hemos desarrollado en los últimos años a través de estudios sobre los fondos de inversión, la reestructuración bancaria que se produjo después de 2008, ¿no?, es que grandes fondos de inversión con un carácter oportunista, es decir, que no buscan hacer una inversión a largo alcance para convertirse quizá en arrendadores que cumplen la función de proveer vivienda a la población local, sino que más bien hacemos en la metáfora de que viene a ser como una compañía minera que se dirige a un lugar de la geografía mundial y extrae la plusvalía que necesita y se va, ¿no?, y desmonta la parada. Pues un poco esa es la idea de cómo funcionan estos que llamamos los fondos buitre. Quizá por eso hemos usado este apelativo un poco animal, que tampoco se lo merece, ¿no?, el animal, pero es más que nada por la idea de que trabaja con la carroña, ¿no? Tampoco es que sean malos los carroñeros, en realidad, en el mundo animal, pero en nuestro mundo tienen otra significación. Eso quiere decir, lo que quiere decir es que precisamente estos circuitos de descobertura que estaba narrando Guille, ¿no?, sobre cómo no desaparecen los problemas son estructurales y la gente tiene muchas dificultades para afrontar los precios que se le imponen en un mercado altamente especulativo. Lo que sucede es que hay gente que ve oportunidades en eso, es decir, ve la oportunidad, por ejemplo, de comprar viviendas en un barrio obrero, que siempre, incluso en estas fases de compra que hemos dicho de los años 60, que la gente se compraba vivienda, pues han tenido un precio más bien asequible, precisamente por la segregación residencial, es decir, urbana, de la que hablamos. Pues vienen los fondos buitre, compran ahí esas viviendas y saben calcular el margen que pueden tener de beneficios si esa vivienda se la realquilan a alguien que tiene mayor poder adquisitivo y que de algún modo empieza a producir fenómenos de gentrificación en esos barrios obreros, ¿no? Ese sería un ejemplo, pero hay muchísimos más. Hay casos, y esto en gran parte fue cómo se compuso la estructuración bancaria, casos de personas, ¿no?, que tenían deudas hipotecarias y que muchos de estos grandes fondos buitre lo que hicieron fue recibir estas grandes carteras de hipotecas impagables de los bancos, que no sabían qué hacer con ellas y que de algún modo lo que hacían era hundir esos bancos, y ellos se encargaron de comprar estas viviendas que tenían un valor muy superior, pero ya las compraron a un valor ínfimo. Estamos hablando de compras de pisos en paquetes que cada piso podía valer 20.000 euros, 10.000 euros, hemos llegado a ver incluso 5.000 euros por un piso. Entonces, ¿qué hacían esos? Se dedicaban, pues, entonces a hacer la actividad desahuciadora, ¿no? Pero eso llamamos desahuciadores y especuladores, porque gran parte del beneficio se basa en obtener, ¿no?, rentas de hacer esas expulsiones y entonces después vender igual el piso más caro. Por eso decimos que es extractivista, porque veis que la operación básicamente no suele ir más allá de los 5 años para darle una rentabilidad a todos esos inversores que han puesto dinero en ese fondo. Tampoco vamos a entrar a explicar cómo funcionan, simplemente, ¿no?, que ellos, por eso se explica que sean los responsables del 10% de los desahucios, ¿no? Es por eso se explica que los bancos se vacíen, ¿no?, y que empiecen, de pronto los bancos se unifican, ya había un montón de cajas y tal, desaparecen precisamente porque han vaciado los activos, que es lo que era su principal capital, ¿no?, todas esas hipotecas realizadas. Y entonces estos grandes propietarios en realidad son gran parte de la actividad desahuciadora, ¿no? Y marcan la tendencia en el mercado. Después ya veremos. En 2022 llegan al 47% de los desahucios, ya son responsables o sea, pasan del
del 10% al 47%, con una inversión del protagonismo de bancos y buitres. Hay que destacar que estos datos no están recogidos en estadísticas oficiales, sino que nosotros hemos tenido que hacer un trabajo de muestreo sobre los desahucios producidos por gente afectada por desahucios en diferentes ámbitos, y que eso es lo que han reflejado los datos, pero no tenemos información de qué tipo de desahuciadores en los registros judiciales. Entonces, lo hemos visto también en el esquema, el diagrama que hemos hecho un poco tridimensional de lo que era el sistema de vivienda, ¿no? ¿Cuáles son los fenómenos? Estamos hablando de un fenómeno de extractivismo, de la economía financiera, de cómo acumula capital, de cómo, ¿no? Pero son una serie de fenómenos diferentes, ¿no? Que convergen en el punto de pérdida de cobertura ¿no? de la gente, de sus derechos, pero que tienen diferentes raíces, ¿no? O diferentes funcionamientos. Todas son especulativas, pero son diferentes, ¿no? En algunos casos hemos hablado, ¿no? Ya he hablado de la gentrificación, ¿no? que produce situaciones en las que, como bien ha experimentado los sindicatos de inquilinos, ¿no? Aquí en Barcelona, sobre todo por fenómenos de bloques, directamente compraban propietarios, ¿no? Para empezar a subirles los alquileres a todos con la intención de expulsarles y buscar otros nuevos inquilinos que tuvieran mayor poder adquisitivo, que eso es lo que vendría a ser la gentrificación. Y también hablamos de la actividad turística, que ya directamente no es que no le interesa ni ofrecer ese bien a un inquilino de larga duración, sino que sencillamente por días, por semanas, se obtiene muchísima más rentabilidad de la que se obtendría con un alquiler de vivienda habitual. Entonces, lo que estamos experimentando, volveremos a poner la gráfica esta que habíamos puesto antes, básicamente porque lo que estamos empezando a ver, ¿no? Es que esta tendencia de especular, de extraer rentas, parece que a veces es una especie de espiral en el que cada día se les ocurren ideas más escalofriantes a los especuladores. Y lo que está pasando es que como que venimos de una fase que explicábamos, ¿no? Muy de promoción del propietariado, de que cada uno se compre, y puesto que esto ya no es posible porque las hipotecas ya no se ofrecen tan fácilmente por nuevos acuerdos, o sea, el nuevo marco legal, y sobre todo porque el crédito ya no es tan fácil, o igual han parado de hacer crecer la tasa de interés en la Unión Europea, pero en el Banco Central, ¿no? Pero llevaba subiendo, y entonces esa tasa de interés impide ofrecer hipotecas. Pues lo que vemos es que los especuladores empiezan a pensar, bueno, vamos a ganar dinero del alquiler, que ya pasó, es algo que ya vimos con los cambios de normativas en los 2000, a principios de los 2010 y 2012, que se empezó a fomentar la especulación en el mundo del alquiler, que por eso fue naciendo, ¿no? Los sindicatos de inquilinos en todo el Estado, precisamente porque la opresión, de algún modo, del propietariado más especulador venía del lado del alquiler. Y lo que estamos viendo es que ahora incluso ya no solo compran edificios para alquilar, sino que están empezando a especular con habitaciones. Es decir, se les ofrece a los inversores comprar habitaciones de una casa como si fueran productos separables, ¿no? Cosa que sabemos que es muy difícil de justificar eso, ¿no? Pues porque el bien evidentemente tiene unos espacios comunes que tienen que compartir y tal, pero bueno, el capital financiero no tiene límites para trocear, ¿no? La realidad material. Y eso está produciendo, por ejemplo, que veamos, antes hablábamos de España, pero Países Bajos, que es un país que tenía históricamente grandes parques de vivienda social, de pronto tiene unos problemas brutales, más de la mitad de la población tiene problemas que está pagando más del 40%. ¿Cómo puede ser eso? Pues porque si hay esta política privada de ir a comprar edificios y aumentar los alquileres, y que la gente se ha tragado eso sin quejarse, pues de pronto ha contaminado todo lo que era Países Bajos. ¿Qué papel tiene el parque público precisamente, ¿no? Ponemos universalista, generalista, residual, son tres conceptos que nos ayudan a entender tres grandes ramas, por así decirlo, ideológicas a la hora de determinar el sistema de vivienda en cuanto a lo que el parque público puede hacer en ese sistema de vivienda. Es decir, cuando decimos universal quiere decir que todo el mundo, el parque público intenta que sea tan mayoritario, ¿no? Que sea tan apabullante la mayoría de viviendas públicas que hay en el mercado, que lo que hace es garantizar una especie de acceso universal, como pasa en ciudades como, digamos, Viena, ¿no? El 60% de las viviendas en Viena son viviendas sociales. Entonces, claro, pero el mercado privado especulativo queda un poco arrinconado, y entonces la gente tiene mucha preferencia por acceder a una vivienda pública.
Después tenemos otro que se llama modelo generalista, lo que hace es, pues, en una mezcla entre financiación privada o mixta o público-privada, con ayudas al alquiler y tal, lo que busque es que más o menos las clases medias y la gente, la trabajadora puede acceder a la vivienda de algún modo subsidiada por el Estado, ¿no? No se dedica a construir vivienda per se, sino que lo que hace es buscar consorcios con agentes privados que garanticen que al menos hay un acceso quizá no social, pero más o menos asequible, y eso se produce en Francia, en Alemania cada vez menos, pero ha sido un poco el sistema que ha habido. Y residual sería nuestro caso, el Mediterráneo, que le llaman a veces, pero que se equipara a muchos otros, que lo que podemos ver es que cuando buscamos ahí en la lista cuál es nuestro porcentaje de vivienda pública sobre el total de viviendas principales, lo que encontramos es que España, y abajo de todo, entre Lituania y Rumanía, nos encontramos en el 1,5%, lo que significa que lo único que se busca es atender a, yo qué sé, el 5% de las personas desahuciadas. O sea, es una cosa risoria y lo que hace es sencillamente ser testimonial. Eso, obviamente, lo que hace tampoco reduce el número de registrantes, de los que se registran pidiendo vivienda pública, ¿no?, de protección oficial en España, Cataluña, ¿no?, Cataluña, ámbito metropolitano y Barcelona, sino que lo que además va llenando las bolsas de demandantes. Además de que supone un sorteo, ¿no? Es decir, uno tiene que esperar que le toque como si fuera una maravilla. Entonces, nuestra visión es que, más allá de estas grandes categorías, ¿no?, de planificación sobre la política pública de vivienda, también creemos que están muy mal enfocadas, porque si nosotros nos fijamos en la cantidad de vivienda que hemos construido en este país, da un poco de vergüenza darse cuenta de que tenemos el nivel de vivienda tan ínfimo pública, ¿no?, o protegida y tal. Hicimos un estudio nosotros sobre este tema y ahora en el siguiente diapositivo lo veremos, como precisamente por el régimen como privatizado, es decir, lo que hacíamos es dar suelos a los promotores privados, incluso subsidiar sus obras, para poder después que ellos alquilaran esos pisos o los vendieran a precio protegido, pero de un lado, si eran para alquiler, como hemos visto que está haciendo la Caixa y que sobre todo el sindicato de Llogateres ha estado denunciando y persiguiendo, es decir, promociones que les han dado en convenio suelo a la Caixa para que hiciera obra social y que pasado un tiempo se descalifica y la Caixa empieza a especular como si fuera un fondo buitre de los que hemos enseñado antes, o si bien si era un bloque que hacía un promotor y empezaba a vender los pisos a un precio regulado, ¿no?, de vivienda de protección oficial, aunque fueran a particulares, esos pisos todos se pierden, han sido subsidiados, han sido pagados con bienes públicos, patrimonio que entre todos habíamos acumulado durante que cuesta acumular el patrimonio colectivo y público, y se ha usado para trocearlo en forma de propiedades privadas de pequeños particulares, pero que en el fondo pasan a un mercado privado en el que no tenemos ningún control y que de pronto cuando nos llegan situaciones como la de 2008 no tenemos ningún cojín, ningún tipo de mecanismo público para poder hacer frente a catástrofes, ¿no?, de acceso a la vivienda. Y entonces esto es lo que incluso nosotros hicimos un cálculo, ¿no?, en un estudio junto con el Observatorio Metropolità del Habitatge, pues hicimos un estudio a ver cuánto, y de lo que queda calificado de protección oficial, cuánto nos va a quedar en 2040. Y de pronto vemos que la reducción es espectacular, ¿no? O sea, que lo que es la provincia de Barcelona, pasamos de 70.000 a 20.000, tenemos 50.000 viviendas protegidas, y en Barcelona ciudad, pues nos quedamos de 20.000, nos vamos hasta 5.000, perdemos 15.000. O sea, viviendas que supuestamente hemos pagado entre todos, pues se van por retretes al mercado privado directamente. Después cualquiera puede hacer todo tipo de especulación. Claro, y hablamos, bueno, es igual, no nos metemos en temas de rescates bancarios y tal, porque es que ya es tan indignante que no merece la pena tampoco insistir por ahí. Está la cuestión del presupuesto, ¿no?, también. Además, el presupuesto, evidentemente, eso es un factor importante. Es decir, nosotros hemos estudiado mucho que se mide mucho en Europa el presupuesto que se dedica a vivienda en los presupuestos de los gobiernos, y nosotros no es precisamente que destaquemos por eso, siempre ha sido muy residual. Estamos hablando entre el 0,1 y el 0, casi nunca llega al 0,5, que es lo que recomiendan como media. O sea, ni siquiera llegamos a la media de la Unión Europea, mientras que otros países se van mucho más allá del 0,5, van a estar en el 3, en el 2. Eso es muy importante, al menos para cambiar las dinámicas, para poder ir construyendo una política de vivienda más estable.
¿A qué toca tú? ¿No? Yo, sí, pero... Entonces, un poco hemos hablado de esto, de cómo es precisamente el marco legal uno de los factores importantes. Hemos hablado de política, o sea, de parque privado, cómo los propietarios se adueñan un poco del sistema de vivienda a partir de las posibilidades que tienen de negocio, y cómo el parque público también viene determinado, pero claramente estos dos grandes bloques están determinados por las leyes que les regulan, ¿no? Cuando hablan de seguridad jurídica y tal, los privados, en el fondo, apelan a algo que es como que se delatan, porque somos nosotros los que no tenemos seguridad jurídica para garantizar que los bienes que se han construido como inmuebles tengan al menos un cumplimiento de su función social. Más bien lo que hemos visto es que, primero con las leyes hipotecarias, es decir, que había una desprotección brutal y que gracias al trabajo de la plataforma Afectados por la Hipoteca al menos se han empezado a evaluar los efectos nocivos que tenían aquellos que firmaban hipotecas, que tenían un montón de cláusulas, que no podían renovar la deuda, se quedaban con la deuda, pero se ejecutaba la garantía de la hipoteca, que era el piso, y aún así se quedaban con la deuda, ¿no? Es decir, había toda una serie de cosas que claramente estaban enfocadas para que la persona estuviera como un cepo, su vida agarrada a esa hipoteca, ¿no? Y después lo que hemos visto es que, como os contaba antes, en cuanto las hipotecas ya no han sido un negocio rentable, el alquiler ha sido el foco de gran parte del mercado privado, y los políticos lo que han hecho es procurar que eso sea un negocio rentable también, ¿no? El alquiler, a partir de bajar los años de la duración de los contratos de alquiler, que se puedan subir sin límite, que no haya ningún tipo de regulación. Entonces, lo que vemos es que ha habido muchas reformas de la ley de arrendamientos que claramente marcan ese progreso más bien nocivo hacia el inquilino, y que ahora empieza a revertirse un poco a partir de la presión, ¿no? Institucional que han realizado el sindicato de inquilinas y la plataforma Afectados por la Hipoteca en lo que se refiere al tema de alquiler. Últimamente los temas hipotecarios han quedado un poco en segundo plano, precisamente porque ya no están tanto en la agenda, pero puede ser que vuelvan a partir de lo que estamos viendo de las tasas de interés. Y lo importante también es que tanto la hipoteca como el alquiler son mundos en que pueden derivar, como ha contado Guille, en una situación de desahucio o de corte de suministro, que para eso, hasta que no apareciera la ley 24 de 2015, es decir, hasta que no aparecieron leyes que obligaban antes del desahucio a los propietarios a realizar alquileres sociales, ofrecer alquileres sociales a las familias en caso de que fueran familias con pocos ingresos, no había ningún mecanismo, es decir, se podía... Y a pesar de eso, también cuesta que lo cumplan. Es decir, incluso tenemos que ahora hacer mucho activismo más bien litigador de juzgados para que forzar a los propietarios a que hagan el cumplimiento de esas normas. Y además se está trabajando ya desde hace tiempo, hubo una primera intentona durante un año de la regulación de los precios del alquiler en Cataluña, y ahora estamos en todo el debate, ¿no?, de cómo, a ver si se va a realizar ese control a nivel estatal, o al menos si nos van a dejar volver a implementarlo tal como lo hicimos en 2020. Vamos, ¿no?, para adelante. Sí, aquí falta esto y si entramos en la lucha. Simplemente esto queríamos comentar, no nos alargaremos mucho porque queremos comentar el tema de la lucha por el derecho a la vivienda, entonces, pero al menos, eso es la parte que nos importa, pero al menos pues, queremos darle un énfasis a que tengamos la noción de que estos sistemas de vivienda que hemos definido se enfrentan a problemas heavy. O sea, es verdad que tenemos problemas de vivienda estatales, locales, que tenemos todo un territorio en disputa, pero no podemos olvidar que los procesos de urbanización nos están deteniendo y se están concentrando cada vez más. Y estos procesos de urbanización podemos darle la importancia ahora a través de estas imágenes, ¿no?, de cómo la marginalidad, la informalidad progresa, o los sistemas completamente insostenibles, ¿no?, de ciudad dispersa, con chalet, tal, se popularizan. Esto lo podemos encontrar en muchos lugares que se están construyendo ahora mismo, en muchos lugares del mundo, ¿no? Quizá ahora ya no lo vemos tanto, pero hay lugares ciudades que se expanden así. Aunque hay estos sistemas, no solo eso, sino que en el fondo esto no es nuevo, esto ya viene de hace, diríamos, 2 siglos. Nosotros ya, precisamente en el informe que comentaba Guillem sobre ocupación y vivienda precaria, nosotros ya analizamos que estos fenómenos de la gente que viene a trabajar en las ciudades, que las oportunidades se producen ahí, es un fenómeno que ya viene produciéndose desde hace 2 siglos, y que es precisamente la razón esa por la que aquellos
que hacen dinero con la vivienda tienen gran parte del negocio hecho, y es que la demanda es bastante... No se reduce la demanda, siempre la gente tiene necesidad de ir a la ciudad. Y por eso se producen estos fenómenos de concentración y por eso hay grandes problemas de gestión de ese fenómeno, ¿no? Y entonces, gran parte de la lucha la tenemos porque jugamos un poco con ese factor en contra, y es que aquellos que ganan dinero pues saben que tienen siempre esta demanda de gente, esta presión sobre el centro de la ciudad que crece, ¿no? Es fruto, es una forma urbana que es fruto del capitalismo. Eso es un tema ya aparte que se puede estudiar, no vamos a entrar hoy, pero tenemos que tomarla como un hecho dado, y sabemos que, precisamente las Naciones Unidas, a través de la Agenda 2030, ha reconocido eso como un fenómeno que desde los 2000 hasta hoy, desde 2020, el crecimiento de las ciudades ha sido mucho mayor que en las épocas anteriores, es decir, que eso es exponencial, vamos a más de eso. Y eso incluso hace que además las ciudades no solo sean lugares de concentración de trabajo, sino también concentración de valor. O sea, ya hemos entrado en otra vuelta de tuerca, y es que no solo las ciudades son lugares densos, donde había fábricas, donde había, ¿no?, esta cosa de, ¿no?, la concentración, sino que además tienen valor, y como hemos hablado antes de la economía financiera, la acumulación de capital, tiene mucho interés en solidificar ese capital o incluso hacer lavados de dinero de dudoso origen. Y eso hace que las ciudades que tienen valor, que antes igual eran lugares industriales, empiezan a ser conquistadas también por el afán de acumular propiedad y de sacarle una máxima rentabilidad. Y eso hace que cambien mucho los paisajes, ahí donde podían ser paisajes comunitarios, paisajes de clase trabajadora, empiezan a ser lugares un poco vaciados, ¿no? Lugares sin personalidad, que se parecen casi todos en todo el mundo. Podremos encontrar estos lugares en todas las ciudades del mundo, que cada vez se parecen más, ¿no? Convertidas en mercancía. Vale. Bueno, tenemos que cumplir nuestra palabra, ya nos estamos pasando de tiempo de la explicación, aunque hemos empezado un poquito tarde, pero vamos a hablar ahora de las luchas por el derecho a la vivienda, porque hemos hablado de un modelo que no funciona, ¿no?, en general o de forma dominante no funciona, de sus consecuencias y de las razones por las cuales pensamos que, ¿no?, que es lo que... O sea, hemos explicado las razones principales de qué está fallando, ¿no? Hemos visto con mucha oscuridad, vamos a ver algo de luz, ¿no?, porque, como hemos dicho, el sistema de vivienda depende de múltiples factores, y un factor muy importante es la percepción social sobre la necesidad de vivienda y de qué respuestas se les da y qué luchas se articulan para en ese pulso, en esa tensión, quién está del otro lado, ¿no? Quién está empujando para que el modelo, en vez de estar vehiculado principalmente por el mercado y que produzca descobertura de derechos, que sea un modelo que garantice una vivienda asequible y que garantice cobertura de este derecho fundamental. Pues bien, a nuestro modo de ver, las luchas históricamente y en la actualidad han sido una de las claves, ¿no?, de contrapeso, ¿no?, a modelos de acceso a la vivienda que no han funcionado, ¿no? Entonces, ¿cuáles son, o sea, qué funciones desarrollan o aportan las luchas por el derecho a la vivienda? Vamos a hablar del caso, del caso en España, en Cataluña, en Barcelona, pero esto se puede aplicar, pensamos, a todas las luchas urbanas y por el derecho a la vivienda. En primer lugar, las luchas permiten aumentar el poder de negociación, ¿no?, de la mayoría de la población que necesita acceder a una vivienda. Hemos puesto aquí el ejemplo de la huelga de alquileres en Barcelona del 31. Seguramente sabéis, y bueno, muchas veces cuando lo escuchas en foros te sorprende, pero por ejemplo en el norte de Europa existen sindicatos de inquilinas desde principios del siglo XX. Pues a veces sorprenden este tipo de realidades, ¿no? Porque, por ejemplo, en España, pues en 2017 nació el sindicato de inquilinas y otros sindicatos de vivienda, ¿no?, después, pero no teníamos noticia de organización de las inquilinas. Pues resulta que sí que la ha habido en otros momentos de la historia, y esto te permite, ¿no?, aumentar el poder de negociación en relación a los precios y a las condiciones de las viviendas. En Barcelona, en el 31, 90.000 familias dejaron de pagar el alquiler, ¿no?, para exigir rebajas de precios y mejoras de las condiciones de
de las viviendas, ¿no? El sindicato de inquilinas y el movimiento por la vivienda estaría recogiendo ahora el testimonio histórico de luchas que han habido, por ejemplo, en esta misma ciudad. Por ejemplo, en Barcelona, en el 2021, había 700.000 personas alquilando, el 40% de la población. Eso es una masa de población importante, ¿no? Si esa población se organiza, puede tener capacidad de negociación, ¿no? Esa es una función de las luchas. Otra función, ¿no?, que han hecho las luchas y que pueden hacer es exigir una respuesta pública, un contrapeso público, ¿no?, a la dominancia del mercado para ofrecer vivienda asequible a la mayoría de la población. Hemos puesto como ejemplo una foto en el barrio del Carmelo en los años 60, ¿no?, en este caso, barraquistas, ¿no? En la ciudad de Barcelona, en el año 60, había como mínimo 60.000 personas viviendo en barracas, ¿no? Y todos estos barrios se organizaron y lucharon para obtener realojos en viviendas públicas o a precios por debajo del mercado, ¿no? Hubo una fuerte lucha para exigir una respuesta desde los poderes públicos. Vamos a hablar de hoy, ¿no? Por ejemplo, hoy día en España se habla mucho de las ocupaciones de vivienda, ¿no?, como una forma que es una forma de vivienda precaria, igual que lo es vivir en una barraca, porque no tienes las condiciones ni la seguridad en la tenencia para vivir ahí de forma digna y estable. Te pueden desalojar en cualquier momento, no tienes acceso a suministros. Hay muchos paralelismos con el barraquismo o con lo que son las villas en Latinoamérica. Son distintas formas de vivienda precaria en sus distintas manifestaciones en distintos momentos de la historia y territorios, ¿no? Por ejemplo, las cifras sobre ocupaciones de viviendas en España se habla mucho de ocupaciones, pero hay muy pocas cifras. Estamos hablando de unas 200.000 personas ocupando, se dice, en todo el Estado español. Pero, por ejemplo, ¿y cuántas personas había en barracas en los años 60? Solo en Madrid y en Barcelona, casi la misma cantidad de población. Es decir, que los problemas de vivienda precaria se van repitiendo a lo largo de la historia asociadas a las grandes crisis o fallos en el sistema de vivienda, ¿no? En espacios en la ciudad de Barcelona como el Turó de la Rovira, ¿no?, que hoy es un punto, ¿no?, de turistificación, un punto donde mucha gente va a visitar y son puntos donde en la ciudad se genera presión sobre esos entornos. Habían barracas en los años 60, ¿no? También el capital, el mercado se reinventa, ¿no? Y en sitios donde habían habido vivienda precaria, pues hoy día pues todo el mundo quiere ir allí a visitar y tal vez a vivir cerca. Bueno. Otra función de las luchas por el derecho a la vivienda muy clara, defenderse de los ataques. Es un ejemplo la campaña Stop Desahucios, ¿no? Desobedecer a las vulneraciones de derechos o autotutela de derechos, ¿no? Si el Estado no me da una vivienda, yo accedo a una vivienda vacía, en este caso, ¿no?, de los bancos y los fondos buitres. Lo que no hace la institución y lo que produce el mercado, pues, ¿no?, la lucha se provee, ¿no? Es autotutela clarísima de derechos, ¿no?, realojos hechos por las mismas personas. ¿Qué más? Por supuesto, visibilizar vulneraciones de derechos, ¿no? La campaña Stop Desahucios, yo creo que es un ejemplo, ¿no?, en España como muy clara, ¿no?, de cómo visibilizar una situación extrema. También vinculado ¿no? Antes decíamos, uno de los fundamentos del modelo son las reglas del juego, son las leyes que favorecen ciertos intereses. Entonces, pues los movimientos han tratado de cambiar las leyes también para tratar de cambiar la correlación de fuerzas, ¿no? Y vinculado también ¿no?, la primera función de las luchas que decíamos, ¿no?, de aumentar el poder de influencia, de negociación, estaría, o sea, es como la misma cara de la moneda, construir contrapoder, ¿no?, lo que serían, ¿no?, los grupos de vivienda, sus asambleas, ¿no?, espacios de apoyo mutuo, de solidaridad, ¿no?, de información, de contrapoder y de lucha. Estas serían algunas de las funciones de la lucha por la vivienda digna que pensamos que
que tienen capacidad, si van a más, si se suma más gente, ¿no? de ejercer de contrapeso en este pulso, ¿no? del modelo de vivienda que tenemos y el que necesitaríamos o querríamos. Ahora os íbamos a explicar un poco un ejemplo de lucha en España, que es la lucha de la plataforma de afectados por la hipoteca, pero quedan 25 minutos y creo que, bueno, esto está aquí escrito y algunas de vosotras conoceréis este y otros ejemplos de lucha. Y yo creo que puedo hacer como, si queréis, un repaso en un minuto y más bien abrimos la palabra y charlamos, que llevamos mucho rato hablando ya nosotros. O si queréis pasamos directamente. A las preguntas. Sí, ya está. Y esto ya lo miraréis. Sí, pasamos al debate directamente, creo que vale la pena. Y si acaso en el debate podemos volver a lo que os queríamos contar, pero que igualmente lo tenéis aquí. La lucha de la paz es un ejemplo, hay muchas otras luchas en Cataluña, en Barcelona, en España y en todo el mundo, y de todas ellas tenemos que aprender y es interesante conocer las experiencias. Entonces, pasamos, ¿no? un poco a esta parte final de debate. Habíamos apuntado... ¿O tiras tú? No, sí. ¿Sí? Sí. Vale. Bueno, habíamos apuntado primero algunas ideas como finales. Hemos hablado de muchas cosas, vamos a recapitular. Las tenéis aquí, ¿vale? El problema de la vivienda no es una vulneración de derechos... Bueno, ninguna vulneración de derechos es cualquiera, ¿verdad? Pero pensamos que es un vector clave de desigualdad urbana global y local. Es decir, es uno de los tendones de Aquiles, ¿no? Uno de los fundamentos de gran parte de las situaciones de desigualdad urbana que tenemos a nivel global y local. Entonces, en la defensa del derecho a la vivienda nos jugamos, en parte, el futuro de nuestras ciudades y del mundo, que no suene grandilocuente. Es así, ¿no? Está en la raíz ¿no? del sistema económico neoliberal, la financiarización, ¿no? Y como ha explicado Alfredo, en las ciudades eso tiene un peso muy importante y por eso la lucha por el derecho a la vivienda no es solo, que no es poco, la lucha porque la mayoría de la población tenga cobertura de ese derecho, sino que nos estamos jugando el modelo de ciudades donde vivimos, el mundo en el que vivimos. Entonces, una tercera idea, aunque hemos pintado un panorama un poco negro, pero luego hemos hablado de luchas, ¿no? Entonces, hay un pulso entre dinámicas precarizadoras y extractivas en relación al derecho a la vivienda y dinámicas que están al otro lado empujando para que el valor de uso, ¿no? tenga mayor protagonismo, ¿no? Entonces, esto es un pulso vivo y va fluctuando en función de la intensidad de las dinámicas precarizadoras extractivas y las dinámicas o no, el esfuerzo para que se proteja este derecho. Ya hemos dicho que el modelo no funciona y que dos claves del modelo son las políticas de vivienda, ¿no? Y las leyes, las reglas del juego, ¿no? Entonces, y también hemos dicho, y es la última idea, que la lucha es, ¿no? la clave del contrapoder para transformar el modelo. Y la lucha tiene distintas funciones, pero una de ellas, a nuestro modo de ver, es su capacidad y que tengan intensidad suficiente para incidir en la defensa de derechos, en la autotutela de derechos, en la desobediencia ¿no? cuando es necesaria, pero también en las políticas y en las reglas del juego del modelo que son las leyes, ¿no? Porque si no, vamos a resistir, ¿no? Vamos a enfrentarnos a las vulneraciones flagrantes de derechos, pero si no transformamos las políticas y las leyes, las reglas del juego, es difícil, ¿no? que transformemos el modelo, aunque también hay experiencias, evidentemente, de autotutela de derecho, es decir, no a corto plazo, sino el cooperativismo, otras formas alternativas de acceso a la vivienda, modelos alternativos que también también pueden ser un contraste al modelo actual, ¿no? Pero bueno, con estas ideas finales, pues queríamos abrir
el debate y queríamos centrarlo, bueno, que cada una hable de lo que le apetezca, pero queríamos, proponíamos dos preguntas. Básicamente, si nos conviene más tratar de acceder a la vivienda de forma, o sea, como podamos, a nivel individual, solucionar esta necesidad que tenemos, o si pensamos, ¿no?, que es mejor hacerlo de forma colectiva. Y también queríamos preguntaros cuál de las funciones de las luchas por el derecho a la vivienda pensáis que son las claves para transformar el modelo. Tal vez es una, dos o son todas. Queríamos un poco hablar de cómo veis, ¿no?, estas distintas funciones que pueden aportar las luchas. Y con una advertencia, una cosa que nos parecía importante, que es que cuando hablamos de cómo, es decir, de cómo debe ser la lucha, tenemos que tener en cuenta que los que están extrayendo altos beneficios, ¿no?, del acceso a la vivienda de la mayoría, también están organizados y también tienen estrategias, ¿no? Y aquí os hemos puesto algunos ejemplos de que ellos también piensan, ¿no?, y se organizan y tienen estrategias legislativas, jurídicas, políticas y comunicativas, incluso societarias, como hemos visto, ¿no? Se han transformado, acumularon viviendas, luego, ¿no?, los bancos, luego se crearon los fondos buitre, luego han creado empresas. Es decir, que hay grupos sociales que están muy bien organizados para seguir extrayendo, ¿no?, muchos beneficios de esta necesidad fundamental. O, por ejemplo, toda la campaña de creación de un nuevo enemigo público, el Ocupa, que es malo, que trafica con drogas y tal, eso no es ninguna casualidad. Esto es una estrategia comunicativa de responsabilizar a ciertos actores, ¿no?, que se habían señalado muy claramente como responsables del problema, y crear un nuevo enemigo público. Es decir, no solo tienen estrategias las luchas, sino también otros grupos sociales. Y sin más, quien se anime a preguntar, a comentar cualquier cosa de lo que hemos dicho, a responder esta pregunta o la que queráis hacer vosotras, porque a lo mejor estos dos nos interesan y no pasa nada tampoco. No, lo dejamos aquí, ¿no? Sí, perdón. ¿Alguien se anima? ¿Alguien de online? Hola. Hola. Perdón que no termino de ver. Bueno, soy Facundo. Estoy conectado desde Buenos Aires. Pertenezco a una organización que trabaja hace casi 20 años temas vinculados al derecho a la vivienda. Me ha parecido muy interesante la clase. Si bien muchas veces ponemos el ojo en lo que pasa en Europa, y conozco algunas de las dinámicas que atravesó España o que atraviesa España con la problemática del acceso a la vivienda, siempre es necesario mirarla porque es como un viaje en el tiempo de lo que va a pasar aquí un poco más adelante. Siempre se desencadenan conflictos que después, con el paso de algunos años o algunas décadas, terminan teniendo un fuerte impacto a nivel local. Lo digo porque la dinámica de capitales globales y fondos buitres comprando vivienda de parque público, etcétera, es algo que se intentó en Argentina y por suerte lo pudimos frenar en el Congreso Nacional. Porque muchas de las dinámicas que están pasando en Europa con respecto, por ejemplo, a los alquileres temporarios y el impacto de las plataformas de alquiler, está empezando a tener una fuerte impronta, generando una fuerte problemática en la Argentina. De hecho, estamos trabajando en la creación de un observatorio global del impacto de los alquileres temporarios, con muchas organizaciones, incluso de Europa.
Con respecto a las luchas, ahí en una filmina que pasaban, la filmina 4, había dos imágenes que las reconozco perfectamente porque son las dos de Argentina. Una era la Villa 31, que es la villa, sí, que es la villa en la que, ¿Arriba? Ahí sí. No, No, no la veo. en la 4, Aquí, correcto, esa. aquí. Bueno, es la Villa 31, que es la villa que está en el centro de la ciudad, en la cual milito por el acceso a la vivienda hace muchos años. Me tocó ser el diputado porteño, legislador de la ciudad y ser el autor de la ley de urbanización de la Villa 31. Después les voy a dejar un link a un documental que realicé, porque también intento ser documentalista. Y la otra es una urbanización cerrada, enfrente, digamos, separada por un muro de un asentamiento, de una villa de nuestra Argentina, en el barrio Tigre, en la zona de Tigre, en la periferia de Buenos Aires. Eh, la Argentina tiene una historia muy grande también de lucha por el acceso a la vivienda. La huelga de los inquilinos fue en 1907, donde inquilinos realizaron una huelga enorme, con disturbios, con represión policial, básicamente porque no podían alquilar en inquilinatos. Era un momento de mucha agitación, de mucha migración europea, mucha migración española, mucha migración italiana, muchos anarquistas, muchos socialistas, y fue una gran huelga. Casi más de 120 años después o 115 años después, seguimos con enormes problemas en el acceso a la vivienda y el alquiler. Eh, Nosotros trabajamos principalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero a nivel nacional hay 4.400 barrios precarios, villas, asentamientos, que por suerte se están abordando, empezando a relevar y abordando paulatinamente por proyectos de organizaciones sociales que han tenido un enorme impacto. Y bueno, yo quería básicamente comentar esa situación, comentar que en este lado del Atlántico también tenemos un enorme desafío que es intentar con acciones locales frenar la dinámica global, que no es sencillo, porque esta es una dinámica global. Hoy puede haber en Londres un broker apretando un botón y comprando un complejo de edificios acá en la esquina de mi barrio, y destinándolo a alquiler temporario, si quiere, o a dejarlo vacío, como tenemos enorme cantidad de viviendas vacías, totalmente especulativas. Y creo que lo principal para frenar eso es la organización comunitaria, social, de organizaciones. Nosotros tenemos una gran cantidad de colectivos y de redes en las que trabajamos de forma mancomunada para enfrentar esto. También integro la Coalición Internacional del Hábitat, represento a América Latina en el Consejo Global. Ustedes tienen una compañera ahí, Irene, que también está en la misma instancia. Eh, y sí, digamos, la otra pregunta, que siempre es la correcta, es intentar acceder a la vivienda de forma colectiva, frenando el individualismo. Acá nuestras villas se crearon así, nuestros asentamientos, con hermanos de Latinoamérica, con hermanos del interior del país. Y hay una lucha muy fuerte también hoy de autogestión, de organización para cooperativas de vivienda, donde el principal desafío que tienen las cooperativas es tener cohesionado su grupo social, identificar bien ideológicamente cuál es el debate que hay que dar, y porque se entiende claramente que la propuesta y que la respuesta a esta crisis neoliberal de la globalización, del impacto de las plataformas, del impacto de los capitales globales, tiene que ser la organización, la forma colectiva de organizarse. Perdón por lo extenso. Gracias, Facundo. ¿Alguien más quiere aportar reflexiones o tratar de responder alguna de las preguntas online? ¿Alguien más ha dicho algo o no? Estamos tímidas hoy. Jo, bueno, era una reflexió, però com que, bueno, molt a favor del que habéis seguit. Pero sí que... Si puedes, porque sí. las Sí compañeras... que me preocupa un poco como la dimensión que tienen ahora y que van a tener un poco los fondos buitre y los grandes propietarios y todo, como
que ahora mismo, por ejemplo, hay muchos grandes propietarios que no tienen como una sede física, ¿no? Entonces es como mucho más difícil atacar o presionar desde los movimientos sociales. Entonces, como es una preocupación en relación a esto, ¿no? Es evidente que es necesario un contrapoder, pero el monstruo cada vez es más grande y más difuso y cada vez es más difícil saber dónde ir a presionar, y es un poco esto, sin ser negativa, que evidentemente se está haciendo mucho trabajo, pero eso. Sí, yo quería añadir un elemento también, que es que se ha hablado de que se había pretendido en un cierto momento que había como una cultura de la propiedad, pero creo que también es importante poner sobre la mesa que hay una cultura de la renta también, del rentismo. Y que sí que se ha dicho, la mitad de los desahucios son de grandes propietarios, lo cual nos permite decir otra cosa, que es la mitad de los desahucios no son de grandes propietarios. Y eso también es muy importante. Es decir, el hecho de que la vivienda sea tratada como una inversión y no solo por su valor de uso, también afecta, o sea, también tiene esta visión de la vivienda personas que no son ricas, que son incluso trabajadoras que han tenido acceso a la propiedad. Porque en su momento la tuvieron ellos o la tuvieron generaciones anteriores de su familia, ¿no? Que accedieron a la propiedad de la vivienda a través de la herencia. Y también eso en un contexto en que los precios no paran de subir y los salarios y las pensiones no suben al mismo precio. Entonces, para las familias trabajadoras medias, también ven su propia vivienda, ¿no? La propiedad como una inversión y la posibilidad de cobrar rentas del suelo y de la vivienda como forma de ganar dinero. No diría si es subsistir o vivir mejor, pero en cualquier caso de ingresar dinero. Y esto como agranda aún más la brecha, porque ahora, como habéis dicho, hay cada vez más inquilinos otra vez, después de una caída importante, pero también hay una concentración de la propiedad y hay cada vez más gente que tiene más de una vivienda que puede poner una a alquilar. Y de hecho, hace poco me dijeron que está pasando una cosa que yo no era consciente de ello, en el Pirineo, que hay familias que en sus viviendas de propiedad, sea primera residencia o segunda, están consiguiendo licencias de vivienda de uso turístico, aunque no lo utilicen para ello, para que cuando tengan que vender esta vivienda tenga un valor de intercambio mucho mayor. O sea, ya como pensando, ¿no? Una licencia que no sé si el trámite de pedir la licencia pagas algo, pero será irrisorio comparado con el valor diferencial que le da el valor de venta. O sea, que también, que a veces es importante caracterizar esto para poder después tener argumentos para negar la legitimidad misma del concepto de renta del suelo y la vivienda. Sí. Gracias, Enrique. ¿Y alguna más que decir alguna cosita? Las baudendistas, sí. Y de hecho, otro fenómeno que yo no conocía y descubrí el otro día, un compañero de trabajo que vive en un piso, o sea, hay sitios de microinversiones con una rentabilidad muy alta que la gente está invirtiendo como en vivienda. Pero tú pones 100 euros y te da una rentabilidad súper alta. Además, habitaciones es una tontería de igual, simplemente es dividir el piso como en metros cuadrados y que cada uno es muy mínimo de inversión. Y claro, sabes quién pueda, porque la gente que está haciendo esta inversión es que igual también son muertos de hambre. Es muy fuerte. Sí, aquí en Buenos Aires hubo yo intento pasar siempre cuando hacen algunas ferias vinculadas al real estate, porque ahí uno se cómo viene la dinámica, y está la tokenización ¿no? La venta token de metros cuadrados, ¿no? Que es todo ya incluso de forma virtual, donde te venden a través de una app. Vos invertís y te vas comprando metros cuadrados de un futuro desarrollo.
Y con respecto a lo que mencionaban recién sobre la licencia de turismo, ahí también estuvimos reunidos hace poco con Rita Silva, que es una compañera de Portugal, de Lisboa, que ha tenido una enorme movilización en estos últimos meses, 2 movilizaciones muy grandes del derecho a la vivienda. Y también decía que, por ejemplo, respecto a las Golden Visa, que es una política que tiene Portugal, que permite a grandes inversores extranjeros, si compras una propiedad, te dan una visa portuguesa. España también lo tiene. España también, claro. Bueno, muchos países lo tienen, pero ella lo que mencionaba es que en el mercado lo que ha pasado es que han aumentado el valor porque difundían la venta de la casa, que no solamente era una propiedad, sino que también era una visa en Europa, digamos. Entonces tiene un doble valor la casa. Tiene el valor por el costo específico de su ubicación y su característica, y aparte de eso, un valor específico vinculado a que ya es un derecho de permanencia en Europa. Sí, no sé si, bueno, estamos llegando casi a la hora, pero tal vez una cosa que esto es como autocrítica de la presentación. Os podemos pasar también tal vez algunos materiales, ¿no? Y, por ejemplo, ahora Facundo, que comentabas, ¿no? Sobre todo o sea, es decir, de experiencias de lucha, por supuesto, es muy interesante, ¿no? Ver en cada territorio con qué estrategias, ¿no? se han organizado los movimientos de lucha por el derecho a la vivienda para aprender, ¿no? De las experiencias y de las estrategias, no estar cada una pensando su lucha, ¿no? Pensándose que nunca han habido luchas anteriores y que no las hay, ¿no? En otro sitio. Ahí sería interesante intercambiar, ¿no? Materiales al respecto, ¿no? Y también estaría bien, por ejemplo, esto que comentabas, ¿no? De la ley de urbanización de las villas, que comentaste ¿no? que habías participado. Por ejemplo, en España, por ejemplo, con los miles de personas que han accedido a la vivienda vacía ¿no? de grandes propietarios sin título, por ejemplo, desde el Observatorio pensamos que se debería de abrir un debate público fuerte para regularizar esas situaciones, porque no igual que en las villas en Argentina hay una lucha por el reconocimiento, ¿no? de esa población, ¿no? que está viviendo, ¿no? está viviendo en la ciudad y exigiendo condiciones y reconocimiento, ¿no? O, por ejemplo, en España, históricamente con el barraquismo, la forma de salir del barraquismo fue la lucha y la exigencia de realojos, de regularización, ¿no? O incluso también tenemos en nuestra área, ¿no? En nuestras ciudades tenemos barrios autoconstruidos de terrenos que se compraban a bajo precio, incluso ocupando ¿no? los terrenos y construyendo, y al final eso se acabó regularizando, reconociendo y dando asequibilidad y estabilidad a las familias, ¿no? Por ejemplo, también estaría interesante, ¿no? aprender de experiencias de regularización, ¿no? y de lucha en torno a la vivienda precaria, por ejemplo, o por ejemplo, conexiones con el cooperativismo, ¿no? también de autotutela, ¿no? y creación ¿no? de modelos alternativos, o también, ¿por qué no?, políticas de vivienda estatales o municipales o regionales que sean distintas de las tradicionales que hemos visto, ¿no? y que hemos dicho que en general no funcionan, ¿no? Ahí también puede ser interesante para inspirarnos, ¿no? Pues ver, o leyes, ¿no? Es decir, cambio de las reglas del juego. Ahí yo creo que sería interesante, ¿no? Y si de esta sesión, pues algunas de las participantes tenéis materiales, y nosotras vamos a hacer el esfuerzo también, si queréis, como complemento para que no sea, siempre que hablamos de vivienda, ¿no? muchas veces es como una especie de latigazo tras latigazo, ¿no? También como tener referencias inspiradoras, ¿no? Tanto de luchas como ¿no? de políticas, que habitualmente detrás de las políticas avanzadas siempre están las luchas empujando, ¿no? Pues ahí tal vez puede ser interesante que compartamos. Si tenéis alguna cosa, nosotras podemos hacer un poco, recopilar materiales y después volverlos a distribuir, y así terminamos con un poco más de esperanza, o nos emplazamos a la esperanza, ¿no? a seguir luchando y aprendiendo de otras luchas, y cambiar el modelo que no funciona.
No sé si os parece que lo dejemos aquí o a alguien se le ha quedado algo en la lengua, ahora es el momento. ¿No? ¿No? Bueno, pues muchas gracias y por estar, a las que estáis virtualmente y las que estamos analógicamente y nos seguimos viendo en el curso. Gracias por estar y por participar. Gracias.